El más grande pecador es el tema que estudiaremos esta noche. Y hablaremos en primer lugar de Saulo. Saulo era nacido en Tarso, de Cilicia. Era judío de nacimiento, pero también era ciudadano romano. Posiblemente uno de sus padres era romano y el otro era judío. Hablaba por lo menos 2 idiomas de los más usados en su época, el arameo y el griego. Y él era muy aferrado a su fe. Él mismo da testimonio ahí en Gálatas 1:14, cuando dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Estudió en Jerusalén, se trasladaron de Tarso a Jerusalén, posiblemente su madre queriendo buscar un mejor futuro para su hijo, y allí estudió en la escuela de Gilel. El director de la escuela de Gilel era el Rabán Gamaliel, el viejo. Saulo se gloriaba de ser un estricto fariseo. Lo dice así en Hechos 26:5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era una persona temerosa de Dios, conocedora de la palabra. Siendo del pueblo del Señor, Saulo se encontraba perdido. Creyendo que estaba haciendo lo bueno, en realidad estaba haciendo lo malo. ¿Cuántos buenos adventistas necesitamos ser confrontados por nuestro Señor? Nos estamos descarriando. Unos en una vida tibia, disoluta, desenfrenada. Yo vivo como quiere, nadie me puede decir cómo vivir. Y otros en una vida extrema, de apariencia perfeccionista, sin importar que así ataquen la iglesia. Hay que tener cuidado cuando atacamos la iglesia del Señor, mis hermanos, porque cuando atacamos la iglesia, atacamos a Cristo, porque esta iglesia es de Cristo. Cuidado con andarnos jactando. Hoy hay mucho predicador, desde los menos famosos hasta los más famosos, que le encanta hacer picadillo a la iglesia. Aunque imperfecta, porque está formado por seres imperfectos, dice la pluma inspirada en Hechos de los Apóstoles, la página 12, por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. La iglesia está en pecado, la iglesia aquí, la iglesia allá, y pleitos que se tienen en las redes sociales y que no dejan entrar a este pastor y que aquel sí, que este dice lo uno y que este... ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! En lugar de criticar al hermano, a los dirigentes, a los pastores, a la administración, mejor unámonos todos y terminemos de predicar el evangelio, queridos hermanos. Jesús esta noche te pregunta a ti y a mí, como le preguntó en una ocasión a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo fue testigo de la muerte de Esteban. Participó en el martirio de Esteban, ese gran campeón de la fe. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 1, donde dice claramente que Pablo estuvo de acuerdo con ese asesinato. Hechos 8, versículo 1, la primera parte nada más, dice: y Saulo consentía en su muerte. Estaba hablando de la muerte de Esteban. Pero algo sucedió.
Saulo fue conmovido con la muerte de Esteban. Y ahí, cuando vio morir a Esteban, inició un conflicto interno entre su fanatismo como fariseo y las fuertes convicciones que mostró Esteban en el momento de su muerte. Miren el discurso maestro de Jesucristo en la página 32. Dice la pluma inspirada: cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del evangelio. La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que lo observaba. Y Saulo, el fariseo perseguidor, se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. ¿Qué dice que fue la muerte de Esteban para Saulo? Una flecha aguda que lo traspasó. Saulo estaba de acuerdo con lo que habían hecho, aunque él mismo no tomó parte en el apedreamiento. Él recibió los vestidos de los testigos, de los primeros que iban a tirar las piedras. Ese intrépido testimonio que dio Esteban, sin duda, hermanos, conmovió a Saulo más profundamente de lo que él mismo se daba cuenta. Produjo un conflicto interior entre su fanatismo como fariseo y la convicción de que Esteban estaba muriendo por una causa justa. Por participar en el apedreamiento de Esteban, a Saulo lo premiaron y lo hicieron miembro del Sanedrín. Ese conflicto interno que tenía Saulo por la muerte de Esteban se convirtió en enojo, se convirtió en ira y persiguió a la iglesia terriblemente. Saulo no podía aceptar que un traidor, un hereje como Esteban, gozara del privilegio de ver a Dios. Su corazón estaba lleno de orgullo, estaba lleno de rabia y se dejó dominar por su celo farisaico. Tengamos cuidado de no ser fieles fariseos del Sanedrín. Cuidado, porque ese celo que sentimos se puede convertir en orgullo y ese orgullo se puede convertir en odio. Pero Saulo fue transformado, porque el punto es este, hermano: todos necesitamos ser transformados cada día, todos. Es que el día en que dejemos de tener la necesidad de la transformación, ya somos perfectos. Pero como mientras Cristo no viene, nosotros no podemos ser perfectos. Solo hasta aquel gran día, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Hechos. Capítulo 9, versículo 1. Aquel enojo, aquella ira que Saulo tenía. Mire, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El arresto y la matanza de los cristianos para Saulo era como el aire que respiraba, era lo que le daba vida, era lo que lo animaba. El celo del perseguidor se había intensificado. Estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para arrancar de raíz a esa secta y a lo que enseñaban. Los poderes del Sanedrín se reconocían donde quiera que existían judíos. Saulo había escuchado que habían algunos cristianos en Damasco y él pidió cartas, pidió poder para ir allá y extraditar a los cristianos y entregarlos. Entre Jerusalén y Damasco habían más o menos 200 kilómetros. Vamos a ser honestos en algo.
Nosotros siempre hemos creído que Saulo iba a caballo. Y se nos ha enseñado que se cayó del caballo. Pero ¿saben ustedes que en el relato en ningún momento se mencionan caballos? Léanlo. Y en ningún momento se mencionan caballos. Así que lo más seguro que esos 200 kilómetros Saulo los hizo a pie. Era un viaje más o menos de una semana. Los únicos que lo acompañaban eran funcionarios del Sanedrín, algo así como policía, ¿verdad? Los que iban con Saulo. Verso 4. Ya cuando estaba cerquita de llegar a Damasco, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor tuvo que tirar a Saulo al suelo, tuvo que hacerlo morder el polvo para que aceptara el llamado a la conversión y recibir perdón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser humillados por el Señor, morder el polvo, ser tirados al suelo, ser arrastrados en un acto de misericordia del Señor, para hacernos cambiar, para hacernos recapacitar, para entender que el Señor nos ama, nos llama y nos ofrece su gracia? Aunque Saulo creía estar bien, como podemos creerlo nosotros, él necesitaba cambiar, dejando a un lado el orgullo, la autosatisfacción. Necesitamos dejar de ser adventistas nominales y transformarnos en cristianos poderosos, hermanos, dependientes del poder del Espíritu Santo, predicando la palabra. Dice el verso 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? El cambio se estaba realizando. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Al fin el perseguidor se había rendido. La comprensión de que Jesús era el Cristo señaló ese momento de la conversión. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Notamos, hermano? ¿Perseguía Saulo a Jesús, según él? No. Él perseguía a herejes, a cristianos. Cuando atacamos a la iglesia, en realidad estamos atacando a Jesús. Porque aunque la iglesia sea débil e imperfecta, es el objeto del más grande aprecio del Señor. La conciencia de Saulo había estado resistiendo firmemente el llamado del Espíritu Santo. No nos resistamos a los llamados del Señor. Estamos en este momento más que nunca frente a la eternidad. Necesitamos cambiar porque el Señor Jesús ya viene. Todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Nosotros podemos y debemos mejorar y cambiar. Te pregunto a ti esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuáles son algunas situaciones en las que sería importante creer que podemos cambiar y mejorar? Hagámonos un autoexamen. Necesitamos cambiar. Te aseguro que si somos honestos, siempre encontraremos la necesidad del cambio en nuestra vida. Saulo fue justificado y perdonado no por algo bueno que él tuviera, simplemente fue por gracia. Porque esa era la parte más difícil para Saulo y para nosotros, los Saulos modernos. El aceptar que nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Interesante, ¿no? Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. No hay poder alguno en nosotros para hacerlo. A veces equivocadamente insistimos
que esa transformación la podemos lograr por nuestros méritos. No, mis queridos hermanos. Pablo lo entendió. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Miren, increíble lo que Pablo escribe a Timoteo hablando de sí mismo, sobre esa incapacidad de cambiar. 1 Timoteo 1, 16. Dice Pablo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es que yo no puedo hacer nada. Primero es Cristo el que me muestra su clemencia, el que me muestra su misericordia, el que me llama, a quien debo atender, a quien debo ir. Pablo llegó a ser un modelo de lo que Dios puede hacer por cualquiera de nosotros. Aunque nosotros hayamos sido indolentes, aunque hayamos sido blasfemos, aunque hayamos sido perseguidores, Dios puede perdonarnos, quiere perdonarnos y quiere transformarnos. Por eso cualquiera puede pensar que si Dios le tuvo esa gran paciencia y ese gran amor a Saulo para perdonarlo y transformarnos, mi hermano, seguramente la tendrá por ti y por mí. Nos ha estado esperando tanto tiempo hasta este instante. Nos ha llamado en cada momento. Nos ha extendido su mano. Aquí esta noche no solamente hay hermanos, hay algunos que aún no han entregado su vida al Señor. Que no es primera vez que están en esta iglesia, pero que el Señor les ha tenido paciencia. Les sigue llamando, los sigue invitando, les sigue dando una oportunidad de salvación. Pablo fue justificado. ¿Qué es la justificación? Me encanta la definición que está en el libro Testimonio para los Ministros, en la página 456. Dice así: la justificación es la obra de Dios. Interesante. No es nuestra, es de Dios. Que abate en el polvo, como le pasó a Pablo, ¿verdad? La gloria del hombre. O sea, todo lo bueno que nosotros tenemos, todo lo que nos creemos que somos, que yo soy inteligente, yo soy aquí, yo soy allá. El Señor Jesús enseñó: y separado de mí, lo que ustedes hagan es nada. ¿Entiendes? Tu éxito, tu prosperidad, el estar en lo más alto de la sociedad, todos esos alcances sin Cristo son basura, son nada. Y separados de mí, nada podéis hacer. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Solo con la ayuda de Jesús nosotros podemos cambiar. Dios siempre tiene la iniciativa para salvarnos, no somos nosotros. Al encontrarnos a Dios, nosotros no tenemos que ofrecerle. ¿Qué de bueno tenemos que ofrecerle, hermano? Al Señor. No tenemos nada. Somos unos miserables, ciegos, pobres, desnudos. No tenemos nada que ofrecerle. La única solución es que Cristo se ofrezca en nuestro lugar. Eso es ser justificado. Más o menos Martín Lutero lo explicaba así. Jesús me lleva ante el trono del Padre, decía Martín Lutero. Y cuando Jesús entra al trono conmigo, le dice: Padre, quiero presentarte a un amigo, pero yo vuelo a pecado. Y el pecado no puede estar ante la presencia del Padre. Y el Padre huele mi pecado. Y me ve. Y en el instante que me ve está listo para destruirme, porque la paga del pecado es muerte. En ese momento Jesús se pone ante el Padre y mi persona extiende sus manos y le dice: mi sangre, Padre, mi sangre lo ha perdonado, Él me ha aceptado. Y el Padre me perdona, no por algo bueno que yo tenga,
sino por Jesús. Eso es la justificación. La única actitud que puede existir ante semejante situación es la misma que tuvo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros en este momento. Si realmente estás aquí para buscar la salvación, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Pablo llegó a reconocer que en él no había nada bueno y que era el pecador más grande. Palabra fiel y digna, dice el apóstol en 1 Timoteo 1:15, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, no, pues es fácil decir, uy, aquí hay pecado, miren esos cómo comen carne, miren esos cómo andan vestidos, miren esos como aquí, miren esos allá, así no se van a salvar. Es fácil señalar a otros. El asunto es, como dijimos anoche, que cuando la medida es Cristo, ya no podemos compararnos con nada. Y entonces finalizamos como Pablo, reconociendo que no hay pecador más grande que nosotros mismos. Se cuenta una anécdota de Martín Lutero. Martín Lutero, pues en ese entonces no habían, pero ni buses, ¿verdad? Admiro y felicito a los hermanos que viajan en autobús para acá, para la iglesia. Toda la semana que son de los primeros que vienen. Los felicito, hermano. No se vayan a sentir tan chompipes con esto, tan orgullosos. Pero también qué pena aquellos que tienen carro y a veces ni vienen. En los tiempos de Martín Lutero no habían ni buses, ni carros, ni nada, hermano. Los muchos caballos y la mayoría a pie. Así que los viajes de un lugar a otro a veces duraban varios días. En cierta ocasión, Martín pidió alojamiento en una casa de unos campesinos. Aquellos campesinos humildes lo trataron tan bien como ellos pudieron. Al saber que a quien habían hospedado era el famoso reformador, cuando Martín Lutero les iba a pagar, ellos rehusaron toda paga. Pero le pidieron que se acordara de ellos en sus oraciones y que escribiera en la puerta de su casa algún mensaje. No crean, no era fácil hacer eso en esos tiempos. Y entonces Lutero escribió 2 palabras en latín: Domini Sumus. Como el campesino pues no sabía latín, ¿verdad? Le preguntó qué significaban aquellas palabras. Y Lutero le explicó que en correcto latín estas palabras pueden tener un doble significado. El primer significado, somos del Señor. Pero también podía significar somos señores. Bien contrapuesto los significados. Porque uno acepta al Señor como el que domina en la vida y el otro, yo domino mi vida, yo soy el Señor. Y entonces Lutero aprovechó ese momento para darles una lección espiritual. Somos del Señor, les dijo Martín Lutero, porque Él nos compró con su sangre. Pero esto mismo hace que seamos libres por su gracia y no seamos más esclavos de Satanás, ni de hombre alguno, sino señores verdaderamente libres para no servir más al pecado y para honrarle y glorificarle voluntariamente a Él. Martín Lutero les explicó que la única manera de ser verdaderamente libre es convertirnos en esclavos del Señor. Contrapuesto, ¿verdad? Pero es la única manera.
Porque solo en Cristo hay libertad de decisión. Satanás no nos permite decidir, nos tiene amarrados, nos tiene secuestrados. Escuchamos el llamado para el bautismo, escuchamos el llamado para el cambio, pero Él no nos permite tomar la decisión. Mientras que en Cristo somos verdaderamente libres. Libres de seguir con Él o libres de abandonarlo. Cualquiera de las dos cosas. Porque nadie está aquí obligado. En Cristo somos libres. En nuestra vida pasada, los que ya nos entregamos al Señor éramos esclavos y condenados a muerte. Pero cuando Cristo nos encontró, Él nos justificó. Hoy somos de Cristo. La frase que escribió Martín Lutero estaba inspirada en Romanos 14:8. Busquemos Romanos 14:8. ¿En qué ese versículo estaba inspirada esa frase? Es increíble. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Recuerdo muy bien que fue sábado a mediodía. Ese día, a medianoche, iba a comenzar la ley que nos encerraba allá en El Salvador, 2020. El COVID estaba haciendo estrago. Un compañero, un amigo me llamó y me dice: Nafre, él estaba recién operado y su hermana había venido desde Oriente a cuidarlo porque la esposa de él había viajado a Estados Unidos y el COVID le encerró aquí en Estados Unidos y ya no pudo regresar, así que él estaba solo. Su hermana, que era mayor que él, ya una señora de la tercera edad, fue a cuidarlo. Y me dice: yo necesito enviar a mi hermana a Oriente. Él vivía ahí en las cercanías de San Salvador, vive en las cercanías de San Salvador, porque pues dicen que hoy van a encerrar todo y yo no quiero que mi hermana esté aquí. Allá tiene sus hijos, sus nietos que la pueden cuidar a ella. Y estaba la hermana de él y estaba una prima de él ahí. Mi hermano es Uber y me dice: ¿le puedes decir a tu hermano si me hace el viaje? Le dije a mi hermano y mi hermano me dijo: mira, está difícil ahorita, pero si vos vas conmigo, hacemos el viaje. Y pues él era mi hermano, el otro mi amigo, y yo le dije a mi esposa: tengo que ir, esta señora necesita estar allá. Fuimos a traer a la señora y comenzamos el viaje para Oriente, cerca de 3 horas. Un viaje sin mayores peligros, las calles ya estaban bastante solas, casi no se encontraban vehículos en la calle, bien pocos. Ya casi llegando al departamento de la Unión, por esa zona vivía la familia de la señora, a la orilla de la calle. Nosotros solamente teníamos que dejar la calle, doblar así hacia la izquierda y ahí nomás salir de la calle y caíamos en el portón de la casa de la señora. Una casa del campo, ¿verdad? Están esos patios grandes. Y así fue. Mi hermano iba conduciendo y pues él puso la vía y dobló. En el mismo instante que mi hermano estaba ya doblando para meterse a la casa, la calle donde veníamos era una subida y con curva. Y detrás de nosotros venían unos trailers. Y cuando mi hermano dobló, uno de los trailers había comenzado a sobrepasar. Hermano, ni a mi hermano ni al hombre del tráiler le quedó tiempo y el tráiler nos impactó directamente. Nos arrastró,
nos sacó de la calle, pegamos en un muro y arrastramos por aquel muro. Del impacto, el tráiler, el eje delantero se le dobló y ya no pudo avanzar. La gente que estaba viendo pensó que todos habíamos muerto. Fueron segundos, instantes, pero en ese instante yo sentí la mano del Señor sobre mí. Sentí que el ángel del Señor me abrazó. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Gracias a la protección y al cuidado del Señor, ninguna de las 4 personas que íbamos en el vehículo sufrimos daño alguno. Ningún daño. Ni un raspón, ni un golpe, nada, hermano, nada. Cuando yo salí del vehículo, bueno, para decirles que ya cuando mi hermano, el carro pasó por la aseguranza y todo eso, a él le dieron pérdida total. O sea, del vehículo no se podía recuperar. El chasis, cuando comenzaron a desarmar el carro, el chasis estaba completamente partido del impacto. La gran pregunta es cómo es que el chasis se quebró, pero al vehículo no le pasó mayor cosa. Salimos, yo vi un poste del tendido eléctrico tirado en la calle. Parecía ser que era un poste que tirado ahí en la orilla de la calle. Y después nos percatamos que ese poste lo habíamos botado nosotros con un vehículo. El vehículo iba a pegar con el lado de la puerta donde yo iba. Pero pegó exactamente, yo no sé mucho de carro, mi hermano me dice, en el pilarillo, me dice mi hermano, una de las zonas más fuertes del carro, la parte inicial de la puerta. Si hubiera pegado en la puerta, posiblemente me hubiese hecho mucho daño. Vi a mi hermano después de aquello, allí, mientras esperábamos la grúa. Cuando ya el susto había pasado, mi hermano estaba llorando. Mi hermano vivía en ese momento una vida cristiana a medias, no muy cerca del Señor. Y le digo yo, ¿por qué lloras? Nafri me dice, nos íbamos a matar. Teníamos que haber muerto en ese carro. Y yo le dije, tranquilo, porque hermanos, solo el Señor nos puede dar la tranquilidad de la salvación. Pero no morimos. Y el Señor nos cuidó. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Y aún así, seguimos siendo rebeldes y no queremos cambiar. Yo esta noche quiero hacer una oración. No voy a orar por todos, solo por los que quieran, pero en primer lugar, quiero orar por nuestros amigos, por aquellos que no han tomado una decisión para el bautismo todavía. Yo quiero orar para que el Señor les ayude a que puedan tomar esa decisión muy pronto, que no lo dejen para mañana. Y también quiero orar por mis hermanos, por aquellos hermanos que hoy le quieran decir al Señor, sí, necesito ser transformado, yo necesito ser cambiado. Necesito ser mejor para honra y gloria tuya. Necesito ser un mejor servidor en la iglesia, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Necesito encontrarme contigo.
Si alguien desea, recuerden, nuestros amigos, aquellos que deseen que oremos por usted para que Dios les ayude. Y nuestros hermanos, aquellos que ya comenzaron este camino, pero que sienten que necesitan un empujoncito, la mano del Señor. Si ustedes quieren,